Muchos de vosotros seguramente habéis visto en Netflix la serie sobre el caso Asunta, una desgracia que ocurrió en España hace unos cuantos años, en donde una pareja de un matrimonio asesinaron a su hija. No se sabe muy bien el móvil. Yo os voy a poner ahora un vídeo para que más o menos sepamos de qué va la cosa. Han hecho en Netflix una serie tipo docudrama. Docudrama no, sino drama, porque, o sea, es ficción. O sea, la serie, quiero decir... Muchas gracias a Alejandro, muchísimas gracias por tus miembros de 46 meses. ¡Mua! Besazo enorme para ti. La serie es, o sea, está ficcionalizada, ¿vale? Pero sucedió de verdad. Quiero decir, que lo han hecho con actores y con interpretación. No es que hayan hecho un documental, es una serie de varios capítulos y la verdad es que todo el mundo la está viendo y todo el mundo está hablando de ella. El caso aquí de lo que vamos a hablar, aparte de, bueno, de lo terrible de este suceso que pasó aquí en Galicia, en España, aparte de esto, de lo que vamos a hablar, bueno, aparte de esto, os voy a enseñar más o menos para que tengáis el contexto. Vamos a ver por qué ahora mismo las feministas están desquiciadas, bueno, como siempre, ¿vale? Eso no cambia, eso todos los días es así, porque el caso Asunta... Muchas gracias a Lerian por hacerte miembro. ¡Mua! Besazo enorme para ti. El caso Asunta está volviéndolas locas, las está desquiciando bastante porque dicen que es machista, ¿vale? Que es machista porque si tú muestras a las mujeres como asesinas, porque la mataron sus padres, su mujer y la mujer y el hombre. Muchas gracias a Ángel Audiolibros. Muchas gracias por hacerte miembro. Bienvenido. ¡Mua! Besazo enorme para ti. Resulta que si las llamas asesinas, si tú muestras a las mujeres, las muestras como asesinas, pues instalas la idea de que las mujeres son malas. Y eso no puede ser porque todas las mujeres son buenas, chicos. Es que no puede ser. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Las feministas siendo la cosa más desquiciada, la cosa más delirante que te puedas encontrar en la actualidad es la opinión de una feminista, sobre todo si esa feminista es española o argentina, ¿vale? Esas son las opiniones más delirantes de la sociedad ahora mismo. Bueno, vamos allá, os voy a enseñar primero para que veamos un poco lo que sucedió con este caso que fue terrible y que conmocionó a España, ¿vale? Esto sucedió hace unos cuantos años y os lo voy a enseñar rápidamente en un resumen que me he encontrado. El más corto que me he encontrado es este de 10 minutos. Por favor, ir a Resumiendo Series y dejar el like, ¿vale? La madrugada del 22 de septiembre de 2013, una niña aparece muerta en el borde de una carretera en mitad del campo. Sus padres, que después serían acusados de su asesinato, acudieron a la comisaría a interponer una denuncia por desaparición 3 horas antes. Este caso conmocionó a España hace 11 años. Sí, una sola palabra, Dupuy. Eso tú se lo dices a una feminista y le entra por aquí y le sale por ahí, ¿vale? Ahora, la productora Bambú y Netflix han decidido recrear el asesinato de Asunta Basterra en una serie protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa. Resumiendo el caso Asunta. Es sábado 21 de septiembre de 2013. Rosario Porto y Alfonso Basterra acuden a las 22:17 a la comisaría más cercana, a interponer una denuncia por la desaparición de su hija, Asunta. Ambos la habían adoptado 13 años antes. La adopción de Asunta fue bastante sonada en Galicia, ya que era la primera niña china adoptada por una familia gallega. Rosario dice a los policías que dejó... Hubo muchos casos, en aquella época hubo como un convenio con China para adoptar niñas, ¿vale? Y hay muchísimas. Por ejemplo, mi sobrina tiene varias compañeras del cole que eran adoptadas, niñas chinas adoptadas, que ahora pues son muchachas de su edad normal, que han ido a la universidad y todo el asunto. Y hay por aquí bastantes chicas que son completamente asiáticas, pero tienen acento canario. Y es una cosa que a mí eso me hace mucha gracia. Entonces, bueno, eso sucedió en España, era muy normal. A principio sí, yo creo que de antes incluso, el tema de la adopción de niñas chinas. En España fue como un boom porque hubo pues eso, una serie de convenios de las comunidades autónomas, cada comunidad tenía su convenio, ¿vale? Con China para adoptar niñas. Entonces fue bastante, era una cosa bastante normal, ¿vale? Su hija haciendo los deberes en su casa esa tarde, mientras ella iba por unos bañadores a una finca familiar, ubicada a unos 20 minutos de Santiago, lugar donde Rosario y Alfonso viven a apenas unas calles de distancia. Ellos están divorciados desde principios de 2013, cuando Alfonso descubrió que Rosario lo engañaba con otro hombre.
Rosario explica que al volver a su casa sobre las 9:30 de la noche se puso nerviosa al no ver a su hija y llamó inmediatamente después a Alfonso. Este decidió acompañarla a poner la denuncia a comisaría. Con esta información, los agentes de la Guardia Civil, Cristina y Javier, se ponen a intentar recabar pruebas. Lo primero que hacen es acudir a los domicilios de Rosario y de Alfonso para comprobar su estado. Tras ver que no hay nada sospechoso, les piden ir hasta la finca a la que Rosario fue esa tarde. Rosario y Alfonso acceden y así llegan hasta el lugar. Rosario, muy nerviosa, pide ir al baño. Los agentes acceden, descubriendo cómo Rosario iba directa a una papelera en la que había varias mascarillas, papeles usados recientemente y una cuerda naranja. Ojo, ya aquí ya empiezan, desde el minuto 1 de la investigación se empieza a sospechar de los padres. Para ese entonces, unos tipos se han topado con el cadáver de Asunta tirado en mitad de una carretera poco iluminada. Junto a su cuerpo, el juez instructor del caso, Luis Malvar, y los forenses hallan unas cuerdas naranjas. Desde aquí, la investigación de la muerte de Asunta se centra sobre sus padres. Y más cuando descubren en las cámaras de seguridad de la zona que Asunta iba con su madre esa tarde en el coche dirección a la finca familiar. Rosario cambia su declaración al enterarse de esto, alegando que su hija estaba insoportable por la adolescencia y que tras querer acompañarla en un primer momento, después le pidió volver a casa para hacer los deberes. Tras hacerle la autopsia a Asunta, se determina que murió por asfixia, tras haber ingerido previamente 27 pastillas de lorazepam. Estaba completamente, pues eso, la habían drogado, ¿vale? La habían drogado y luego la habían asfixiado. Es terrible, la historia es terrible. El día del entierro de Asunta, el juez instructor manda a Cristina y Javier a detener a Rosario por incongruencias en su declaración. La mantienen en un calabozo mientras tratan de averiguar qué hizo Alfonso esa tarde. A él no lo encuentran en ninguna cámara de seguridad de la zona. Su teléfono estuvo desconectado toda la tarde hasta que volvió a conectarse sobre las 9. Según él, pasó la tarde leyendo tras haber almorzado con su hija y con Rosario sobre las 2 de la tarde de ese día. Las cámaras corroboran esto. Asunta fue a casa de su padre sobre las 2, al igual que Rosario. Ambas salieron de casa de Alfonso sobre las 5 con unos minutos de diferencia. No tienen nada contra él, pero Luis está convencido de la implicación de ambos. El agobio que vive con la enfermedad mental de su padre le hace estar... O sea, fijaos que las pruebas visuales, todo lo que han conseguido recabar hasta el momento, solamente, digamos que apunta solo a la madre. Pero ahí ya la policía dice sí, pero el padre también. Muy irascible durante todo el proceso de investigación. Javier y Cristina son conscientes de ello y tratan de hacerle ver varias veces que de momento las pruebas que tienen contra los padres son bastante débiles. Aún así, Luis insiste en detener también a Alfonso y en encerrarlo en una celda cercana a su exmujer para escuchar qué se dicen. Esto es importante, las grabaciones reales están en YouTube subidas. Aquí los ponen en una celda uno al lado del otro, pero se pueden oír, ¿vale? Y entonces se ponen a hablar y dicen una cantidad de cosas más extrañas. Es increíble la de burradas que dicen. La grabación real está en YouTube. En esas grabaciones, los investigadores escuchan cómo Rosario le dice a Alfonso que por culpa de su mente calenturienta están en esta situación. Él le dice que todos... Por culpa de tu mente calenturienta estamos en esta situación. ...estará bien y que no hable de más, porque seguramente los estén grabando. Tras dejar la defensa de ambos un amigo cercano a ellos, un abogado llamado Juan José y su compañera Elena deciden asumir la defensa de Rosario y Alfonso conjuntamente. Ellos se lo piden así, ya que están convencidos de que ninguno ha acabado con la vida de su hija. Unas pruebas halladas en la camiseta de Asunta señalan directamente a un joven que podría haber abusado de Asunta. Juanjo y Elena lo comprueban para tratar de eliminar toda sospecha sobre sus clientes. Sin embargo, la implicación de este hombre se descarta tras comprobar que estaba en Madrid en el momento de los hechos, y tras sospechar que la camiseta de Asunta pudo haberse contaminado en el laboratorio con las pruebas que se estaban analizando del hombre en ese momento por un caso anterior. Luis sigue convencido de que los padres son culpables. En el ordenador de Alfonso han encontrado unas fotografías de Asunta que bajo su punto de vista podrían dar a entender que Alfonso abusaba de su hija. Ojo. Encontraron unas... Esto es lo más grave de todo, tío. Esas fotos obviamente no son las reales, son las de la serie, ¿vale? Las fotos yo creo que no se llegaron a publicar nunca. Estas son las que ha hecho... Creo que esta serie es de Netflix, ¿vale? Es muy fuerte esto, ¿vale? Le encontraron eso y además le encontraron fotos de Asunta vestida así. Es una niña de 12 años, ¿vale? Pero es que además creo recordar
creo recordar, esto es mi memoria y a lo mejor estoy diciendo algo que no es, ¿vale? Alguien que me corrija. Pero creo recordar que le encontraron no por de asiáticas, ¿vale? Los de científica no consiguen demostrar que las cuerdas naranjas ubicadas cerca del cuerpo de Asunta y la que estaba en la finca fuesen la misma. Tratan de explicarle a Luis que en realidad no tienen ninguna prueba en concreto contra los padres, más que las imágenes en las que se ve a Rosario y a Asunta camino a la finca. Para los agentes, lo más probable es que tras una fuerte discusión esa tarde entre Rosario y Alfonso porque Rosario había vuelto a estar con su amante, esta, totalmente ida y empastillada, drogase intencionadamente a Asunta, a la que veía como lo único que le iba a mantener unida para siempre con Alfonso. Tras esto, la convenció de ir hasta la finca y la ahogó cuando ya ésta estaba muy débil. Tras dejar el cuerpo en una carretera oscura, volvió a Santiago, llamó a Alfonso y denunció junto a él la desaparición de Asunta. O sea que, al parecer, le engañaría al padre. Para el juez instructor, la implicación de Alfonso es incuestionable. Él fue quien convenció a Rosario de que tenían que acabar con la vida de Asunta. No. Vale. No. Aquí ya no hay más. Aquí ya no hay más. No querían que ésta contase lo que le habían hecho durante meses. Y es que quedó probado por los análisis del cuerpo de Asunta que había estado consumiendo lorazepam durante los meses previos a su asesinato. Alfonso fue quien adquirió esos medicamentos en la farmacia, diciendo, eso sí, que los compraba para Rosario, que había estado sumergida en una depresión tras el divorcio y tras un supuesto robo que ella y Asunta sufrieron en esos meses. Para Luis, Alfonso fue quien instigó a Rosario a drogar a su hija, y quien planeó ir hasta la finca, asegurándose antes de esconderse en la parte de atrás del coche para que las cámaras de seguridad no lo captasen a él, para allí acabar con la vida de su hija. Tras esto, él se fue andando de regreso a Santiago, dejándole el encargo a Rosario de conectar la alarma en 1 hora y de volver a su casa tras deshacerse del cuerpo de Asunta. Tras 2 años llega el juicio por la muerte de Asunta. El relato de una compañera de clase de Asunta complica terrible las cosas, ya que esta asegura vio a Alfonso con Asunta esa tarde sobre las 6:30. El fiscal pone en duda su declaración, ya que la cámara de seguridad captó a Asunta con su madre dirección a la finca sobre las 6:20 de esa tarde. El jurado popular tiene que tomar una decisión. Tras escuchar las defensas de los abogados de Rosario y Alfonso y tras ver todas las pruebas que el fiscal expone contra ellos. Las cuerdas naranjas, las 27 pastillas en el cuerpo de Asunta, las fotografías de la niña tras disfrazarse para un festival del colegio y las imágenes de la cámara de seguridad en la que Asunta va junto a su madre a la finca. Uno de ellos no ha seguido el caso por la tele y expone sus dudas sobre si Rosario y Alfonso pueden ser inocentes. El resto se encarga de contarle sobre las grabaciones ilegales en la celda encargadas por el juez instructor, en las que Rosario y Alfonso no querían hablar demasiado por si les estaban grabando. O sea, fijaos que el jurado popular, que en España no es como en Estados Unidos, que el jurado popular está controlado y no pueden acceder a información del exterior, en España sí. Pues el jurado popular le dice a uno del jurado que no había seguido el caso por televisión, ¿vale? Que no había querido ver nada, sino el juicio en sí. Le dicen, no, pero es que tú no sabes lo que ha pasado aquí, que hay unas grabaciones que son ilegales, pero que se han emitido en todas partes, están en YouTube subidas, las grabaciones, ¿vale? En donde ellos dos hablan pared con pared y empiezan a decir cosas muy extrañas. El jurado popular dictamina por unanimidad que Rosario y Alfonso son culpables del asesinato de su hija. Ambos son condenados a 18 años de prisión. Cristina duda sobre su labor en la investigación. Javier le dice que ellos tan solo recabaron pruebas, que es su único cometido. Son otros los que se encargan de interpretarlas. El móvil del asesinato no quedó esclarecido en la sentencia. Las numerosas hipótesis de por qué Rosario y Alfonso acabaron con la vida de su hija esa tarde siguen siendo válidas. Él seguirá en prisión hasta el año 2031. Atentos. Ella consiguió quitarse la vida en 2020 tras varios intentos previos y manteniendo siempre su inocencia. Ella siempre dijo que era inocente y acabó por suicidarse en la prisión en el año 2020, ¿vale? Y bueno, este es un poco el resumen del caso. Entonces, claro, esto lo ve una feminista accede a esta serie de televisión en Netflix y lo que se le ocurre es lo siguiente, ¿vale? Lo que se le ocurre es decir lo siguiente, la opinión más desquiciada, la opinión más absurda que te puedas encontrar en internet, una feminista lo hizo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver la opinión de esta mujer que se llama Verónica Fumanal. Es una feminista bastante conocida. La verdad es que nunca había comentado nada de ella, pero es que esto ya me pareció como para, tía, no sé, o sea,
todo te lo llevas o sea, cómo hacer que cualquier cosa trate sobre mí. Capítulo 14.854, ¿vale? Todo tiene que tratar sobre mí. Atentos a esto. Polémica al canto. Y es que... La polémica al canto, ¿sabes? Nadie opina así, os lo prometo. Lo que te voy a decir seguramente no lo habías pensado. A ver, que nos va a decir una cosa totalmente ridícula que nadie ha pensado, ¿vale? ¿Sabes las 2 series españolas que lo están petando? El cuerpo en llamas, que es el caso de la asesina Rosa Peral, o el caso Asunta, que trata sobre los padres asesinos de Asunta Basterra, pero muy centrada en Rosario Porto. Estos casos tienen consecuencias sobre la percepción social de la peligrosidad de las mujeres. Vaya. Te cuento por qué. Vaya. El 95% de los asesinatos de todo el mundo son hombres. Hombres que asesinan... Son hombres. Tienen nombre y son hombres. Los mayores asesinos son hombres. A ver, entiendo el punto. El punto es que la mayor parte de los asesinatos los cometen hombres, pero la mayor parte de los hombres no son asesinos. O sea, yo entiendo que en tu pequeño cerebrito de feminista recalcitrante y con la mente completamente absorbida por la ideología sectaria que es el feminismo, entiendo que tú no lo comprendas, ¿vale? Pero que la inmensa mayoría, el 95% de los asesinatos lo cometan hombres, no significa que el 95% de los hombres sean asesinos. No sé si entiendes el concepto, ¿vale? La inmensa mayoría de los hombres no son asesinos. El 99,9% periódico por ciento de los hombres no son asesinos, ¿vale? O sea, no sé si lo entiendes. Yo entiendo que estos conceptos para el feminismo sean extraños. Yo eso lo entiendo. A mujeres, niños, otros hombres, etcétera, etcétera. En cambio, estos asesinatos... ¿Y la mayoría de personas que matan a niños, quiénes son? Pregunto. ¿Quiénes son la mayoría de personas que matan a niños? No a niños, pero sí a los hijos. Pregúntatelo. A pesar de que han sido llevados a la ficción por parte de diferentes productoras en diferentes plataformas, no están teniendo el súper exitazo de 3 series, 2 de ellas españolas y otra extranjera. O sea, me estás diciendo que las series que protagonizan o que se centran en hombres asesinos no las ve nadie. Ah. ¿Y qué pasó el año pasado con el caso Dahmer? O sea, ¿sois tontas de verdad o os lo hacéis? Es que no lo sé ya. O sea, no... Ya no sé qué pensar. Si de verdad lo hacéis adrede, ¿sabes? O sea, han habido un montón de series en donde el protagonista o donde se centran, de series y de películas, en donde se centran en el personaje masculino asesino en serie, ¿sabes? También en asesinas en serie, pero también en asesinos, sobre todo en asesinos en serie. No sé, así a bote pronto, Seven, se me ocurre, no sé, Zodiac, se me ocurre, hay tantas, no sé, El silencio de los corderos, amiga, date cuenta que yo sé que un montón de estas que estoy diciendo son asesinos de la ficción. Bueno, Zodiac no, el asesino del Zodiaco no es un asesino de ficción. Pero Dahmer, que el año pasado lo petó, ¿el año pasado o el anterior? Ya no me acuerdo, creo que fue el año pasado. De sacar de la lista de víctimas a los hombres moricionados por otros, que son la mayoría. Totalmente, sí, lo acaba de hacer. Sí. Pero me hace gracia, ¿no? Porque yo no sé si quiere, o sea, estos son los que te dicen que tú haces fake news y bulos, ¿vale? Cuando las únicas cosas que saben decir son manipulaciones y mentiras constantemente. O sea, el año pasado fue Dahmer, no fue el año pasado, creo que fue el año pasado. Dexter, por ejemplo. Entonces, ¿qué coño me estás contando, amiga? ¿Qué coño me estás contando? O sea, hacen un par de películas, un par de series en donde la protagonista, la asesina en serie es la mujer y te pones el grito en el cielo. Es que me parece excesivo por vuestra parte. Como Mi reno de peluche, que van sobre mujeres asesinas y en el último caso acosadoras. Ajá, 3. que porque no existen las mujeres acosadoras y asesinas. No existen, solo existen los hombres. Vale. Historias de true crime que lo están petando en las plataformas de streaming.
Y el tema es el siguiente. Si el 95% de los asesinos son hombres y las series que tienen éxito sobre true crime, sobre todo, son de mujeres, de ese mínimo porcentaje de mujeres, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera el estereotipo de mala mujer, de asesina, de maquinadora, atrae la atención del público y tiene éxito. Algo que configura la percepción social sobre cómo somos las mujeres. Y de hecho esto tiene repercusión sobre cómo pensamos que somos las mujeres en temas judiciales. Por ejemplo, cuando las mujeres denuncian a sus agresores machistas, hay una conciencia de que las mujeres son maquinadoras y que hay un trasfondo malo. ¿Por qué? Porque se activan los estereotipos. No. Mira, te voy a explicar, ¿vale? Te voy a explicar porque os hacéis las boluditas constantemente. Resulta que a día de hoy se sospecha de las mujeres cuando dan un testimonio gracias al feminismo. Gracias al feminismo precisamente. Dice Lujuria, Vicky, recuerda que con la serie de Jeffrey Dahmer pasó exactamente lo mismo. Gente del colectivo LGBT, Turbo, Inyección, protestó porque decían que daban la imagen de que los homosexuales eran serial killers. Es verdad. El detalle de que las víctimas también eran homosexuales no dijeron nada. Exactamente. Tienes razón y lo vimos en su momento. Y muchas gracias a Hidalgo del Parche Rodrigo por hacerse miembro 31 mesesazos. ¡Mua! Te mando un beso enorme. Entonces, esperar que cojo el hilo otra vez. Maquinadoras y que hay un trasfondo. Vale, ya sé lo que estaba diciendo. Precisamente gracias al feminismo es porque la gente ahora duda del testimonio de las mujeres. En la antigüedad, hace muchísimo tiempo, cuando no estabais garrapateando y parasitando las instituciones y no teníais el foco mediático constantemente en vuestro culo, pues cuando una mujer daba un testimonio, todo el mundo la creía automáticamente. ¿Por qué? Porque antes, para dar un testimonio, tenías que tener pruebas. Y entonces todo el mundo daba por sentado que ese testimonio era real. Si había denunciado y lo contaba, es que eso tenía que ser real, porque se exigía una serie de pruebas que de verdad apoyaran esa acusación. A día de hoy, con el hermana Yo sí te creo, y a la mujer hay que creerla sí o sí, ¿vale? Pues se ha instalado ya la gente ya sospecha del testimonio de una mujer. ¿Por qué? Porque como hay que creerla sí o sí, ya no me tiene que enseñar ninguna prueba, ya el simple hecho de pedirle pruebas a una mujer que está acusando a un hombre por acoso, por lo que sea, es machismo, es considerado machismo porque vosotras habéis instalado ese relato en la sociedad, volviendo una sociedad completamente infantilizada, es lo que habéis hecho, infantilizar a las mujeres. Pues claro, ya la gente sospecha. Si una mujer cuenta cualquier cosa, pues no sabe si lo está haciendo para vengarse, porque la gente no es imbécil, no, la gente no es feminista en la realidad, ¿vale? La gente tiende a que cuando alguien le dice algo extraordinario, ponerlo en duda. Siempre, ¿vale? O sea, es así. Antes, como para poder acusar a alguien de algo tan grave tenías que tener pruebas, pues todo el mundo decía, vale, me lo creo porque si lo está contando es porque tiene algo para respaldarlo. A día de hoy, como no es necesario tener nada para respaldarlo, pues la gente pues simplemente decide no creerlo. Y es gracias al feminismo. Entonces tú, como periodista feminista que eres, tú eres una de las culpables de que a las mujeres ya no se las crea. Muchas gracias, habéis hecho una gran labor. Malo. ¿Por qué? Porque se activan los estereotipos de la femme fatal, la madrastra, la hermanastra, los estereotipos de la hermanastra, ojo ahí, ¿eh? ¿Qué hacen las hermanastras? Las de Cenicienta, es el único estereotipo que yo me conozco de hermanastra. ¿Qué hacen las hermanastras? ¿Qué haces? ¿Tenerle envidia a la hermana guapa? ¿Ese es el estereotipo de hermanastra? Uy, qué peligroso. ¿Qué asesinas? Bruja, esos conceptos que están muy extendidos en las narrativas de todo el mundo y que series como El cuerpo en llamas, El caso Asunta o Mi reno de peluche reconfirman, a pesar de que, insisto, la minoría de los homicidios se cometen por mujeres. Vale. Además, las dos protagonistas de estas dos series de televisión, Rosa Peral y Rosario Porto, contaron con hombres
que les ayudaron a perpetrar los homicidios. Sin Vaya. embargo, las series están muy focalizadas sobre ella, que por cierto son magníficas las dos actrices. Hombre, por la cuenta que te traes no vayas a criticar a las actrices. Tanto Úrsula Corbeló como Candela Peña me encantan como actrices, se salen Sí, del sí, papel, sí. pero eso no quiere decir que estos estereotipos de esas mujeres asesinas, malas, maquinadoras, no tengan una traslación al ideario social, al ideario... Entonces, las mujeres que hayan asesinado a sus hijas, como en el caso de Asunta, que acabamos de ver todo el caso de Asunta bastante resumido, no hay que contar su historia, ¿vale? No hay que contar su historia y sobre todo no hay que centrarse porque, vamos a ver, la historia del caso Asunta tiene bastante sustancia porque, no me acuerdo cómo se llama ella, Rosario Porto me parece, la madre, la que la mató, hablaba muchísimo y todo lo que salía en los medios de comunicación eran cosas que había dicho ella, porque hablaba mucho y tenía como incontinencia verbal y estaba todo el rato como cambiando de versión, como se le ocurría una idea y la soltaba y todo el mundo lo comentaba. El otro, el marido, el padre, estaba más calladito. Entonces, por eso, lo que se comenta más y en quien se pone el foco es en la madre de Asunta, porque es la que más hablaba. Ese es el punto aquí, ¿vale? Ese es el punto. Entonces, claro, sí, es un estereotipo nocivo, pero también es un estereotipo nocivo el de los asesinos en serie masculinos, ¿vale? Y también hay un montón de series y me parece una auténtica burrada que estés llorando, que una señora mayor como usted esté llorando, una señora mayor, me refiero, una persona adulta, como persona adulta, que esté usted llorando por la cantidad de mujeres asesinas que hay en la ficción o que se ven en los documentales o en las series, como si eso fuera una cosa extraordinaria, cuando la inmensa mayoría de las ficciones son sobre hombres asesinos. Entonces, por favor, es que de verdad... te lo juro, una feminista, la peor opinión que vas a escuchar. Es así. Es una feminista, siempre va a dar la peor opinión que puedes encontrar. Lamentable. Así que nada, le damos al out.